Desigualdades. Una desigualdad es una relación de orden que compara dos valores o expresiones algebraicas, indicando que una es mayor, menor, mayor igual o menor igual que la otra. Para representar una desigualdad se utilizan los símbolos menor, mayor que, menor igual que, mayor igual que. Y estos significan lo siguiente. El primero significa que, escrito de esta forma, que A es menor que B. El segundo, A es mayor que B. En estas dos relaciones, A no puede ser igual a B. Es decir, siempre se cumple que A es diferente de B, ya sea que A sea menor que B o que sea mayor que B. Si le agregamos el signo igual, entonces se lee A menor igual que B y significa que A es menor o igual que B. Y por el contrario, A mayor igual que B significa que A es mayor o igual que B. En estas dos relaciones se puede considerar el caso en que ambos valores sean iguales. Veamos ahora las propiedades de las desigualdades. Las propiedades de las desigualdades son similares a las propiedades de las ecuaciones. Sus diferencias son cuando se multiplican o dividen ambos lados de la desigualdad por un número negativo. Así tenemos las propiedades de la suma y resta. Al sumar o restar la misma cantidad en ambos lados de una desigualdad, su sentido se conserva, es decir, la relación no cambia. Esto es, si A es menor que B, entonces si le sumamos o restamos C, sigue siendo menor que B más o menos C. Lo mismo ocurre si tenemos mayor que, menor igual que o mayor igual que, para los cuatro casos del sentido de la desigualdad. Por ejemplo, si 3 es menor que 7 y a ambos lados de la desigualdad les sumamos 4, vamos a tener 3 más 4, 7, y del lado derecho 7 más 4, 11. Vemos que 7 sigue siendo menor que 11, es decir, el sentido de la desigualdad se conserva. Segunda propiedad, para la multiplicación y división. Al multiplicar o dividir por la misma cantidad positiva en ambos lados de una desigualdad, su sentido se conserva, es decir, la relación no cambia. Veamos el ejemplo. 3 es menor que 7. Ahora voy a multiplicarlos por 4, un número positivo. 4 por 3, 12. 4 por 7, 28. 12 sigue siendo menor que 28. El sentido se conserva. Veamos la tercera propiedad. También para la multiplicación y división, pero ahora cuando multiplicamos o dividimos por una cantidad negativa en los dos lados de la desigualdad, el sentido de la desigualdad se invierte. Es decir, la relación cambia de orden. Si era menor, cambia a mayor, y si era mayor, cambia a menor. Esto es, si C es un número negativo y tenemos la desigualdad A menor que B, y al multiplicar A por C, esto cambia el sentido y va a ser mayor que B por C. Veamos el ejemplo, uno diferente. Menos 2 es menor que 5 y ahora voy a multiplicarlos por un número negativo, por ejemplo, menos 3. Menos 2 por menos 3, menos por menos más, y esto es 6. 5 por menos 3 es igual a menos 15. Y si comparo 6 con menos 15, veo que 6 es mayor que 15. Como podemos observar, aquí el sentido de la desigualdad cambió. Es decir, al multiplicar por uno negativo, si era menor, cambia a mayor. Esto lo tenemos que tener muy presente para resolver una desigualdad. ¿Cómo se resuelve una desigualdad? Resolver una desigualdad significa encontrar el conjunto de valores que hacen verdadera la relación y corresponde a un intervalo. Esto es, en una ecuación la solución era un punto, por ejemplo x igual a 3, y aquí en una desigualdad va a ser un intervalo, es decir, un conjunto de valores comprendidos entre dos extremos. La desigualdad se resuelve en forma muy similar a una ecuación, pero con base en las propiedades de las desigualdades, que ya vimos que son muy similares, con la diferencia de que aquí cuando se multiplica o se divide por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad se invierte. La solución de una desigualdad se representa en tres formas diferentes, como desigualdad, como paréntesis, mediante paréntesis, o mediante una gráfica. Veamos un ejemplo. Si la solución de una desigualdad es x menor que 3, vamos a ver su representación en estas tres formas. Primero, como desigualdad, aquí la tenemos.
x es menor que 3. Ahora, mediante paréntesis, la representamos así. Primero identificamos que al tener el símbolo menor, corresponde a un intervalo abierto. Y un intervalo abierto se representa mediante paréntesis ordinarios. Si x es menor que 3, significa que x pertenece al conjunto de valores que vienen desde menos infinito hasta 3 y considerando el intervalo abierto. Y en forma gráfica tenemos que representamos primero sobre la recta numérica el extremo de nuestro intervalo, que es 3, marcamos el número 3 y este lo representamos como un intervalo abierto. Un intervalo abierto lo representamos como un hueco, es decir, la carencia de 3. X no puede ser igual a 3, por eso hacemos un hueco. Y después, los valores menores que 3, pues van desde 3 hasta menos infinito. O, como lo leíamos aquí, de menos infinito a 3.